Ahora, vamos a ver esta sección que es la resolución de ecuaciones diferenciales lineales en reactores tubulares continuos. Ese es otro libro que les digo, que es el de Geo, no tengo la referencia aquí, pero bueno. Aquí tenemos un reactor isotérmico de flujo tapón. Los componentes A y C se alimentan a un reactor de flujo tapón. Un flujo tapón es como un tubito, vamos a verlo así, donde está la entrada y aquí es, es un reactor homogéneo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una reacción homogénea y una reacción heterogénea? Pues que el homogéneo se lleva a cabo en una sola fase y el heterogéneo pues se lleva en dos o más fases. Por eso es la palabra etéreo, ¿no? Etéreo, que son dos o más fases. Bueno, la reacción que toma en el reactor aquí es 2A, que da B. El balance de masa de cada especie produce las siguientes ecuaciones. Esto les digo es a partir de un balance, al igual y se puede ver ya en un curso de reactores o bioreactores, ¿no? Uno de las bases principales, por ejemplo, es el de Levenspiel. A mí me gusta mucho el libro de Levenspiel para la parte de reactores homogéneos. Vienen estas ecuaciones tipo, donde aquí B0 es el flujo, bueno, aquí es la velocidad, pero luego también está en términos del flujo, pero bueno, esta es la velocidad, que es de 0.5 metros sobre segundo, y K es la constante cinética, ¿sí? Que tiene las unidades de metro cúbico sobre kilomol segundo. CA es la concentración, y aquí pues sí, es igual a cero. Bueno, la concentración inicial de cada especie es a cero, igual a 2 kilomoles por metro cúbico. Nada más se alimenta A, B y C, aunque aquí no sé C0, aunque aquí debería estar, bueno, siento a ver si está, no recuerdo, pero bueno. C0 es 2 kilomol por metro cúbico y el volumen del reactor representado es el volumen total del reactor y es BF, que es el volumen del tubito, ¿no? Viéndolo así como un dispositivo. Bueno, entonces dibujar los cambios de la concentración de cada especie como una función del volumen del reactor representado en la longitud V. Bueno, entonces aquí tenemos la reacción, la función, que son la parte de la resolución de ecuaciones. Entonces aquí sería menos 2 por K, que es la misma constante cinética para estas dos expresiones, por C1. ¿Por qué C1? Porque va a ser, aquí le vamos a nombrar como A, el componente 1, que está al cuadrado entre B0, ¿no? Ya lo pasamos dividiendo, también lo pasamos dividiendo y ya. Entonces aquí K por C1 al cuadrado entre B0 y la última ecuación, tenemos sistemas de ecuaciones. Por eso aquí, utilizando las herramientas de MATLAB, pues las resolvemos rápido, ¿no? Aunque luego sí hay que programarlas, ¿no? Pero bueno, aquí están las ecuaciones que se van a resolver, que están acopladas, porque aquí está A, este es para A, pero aquí está A y aquí está B, ¿no? ¿Sale? Bueno, el programa que se va a realizar en MATLAB utiliza el método de solución de ecuación diferencial ordinaria OD45, que está dado por la siguiente forma. Entonces aquí tenemos B0, la constante cinética, el volumen final, volumen inicial va de 0 a BF, C0 son las concentraciones iniciales. Bueno, aquí está para lo de la tolerancia y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto va a ser en la de options, que aquí estamos BCC, BC, B0 y K, ¿no? Entonces aquí está la función, vamos a llamarla la función PFR, BI, C0, options, B0 y K. Entonces aquí nos va a dibujar los resultados. Y ahorita al igual y está acá en MATLAB. Entonces aquí lo tenemos. Este es el programa. Aquí está la función. Aquí está la función donde están las tres ecuaciones. Por eso el punto y coma, una, dos, tres ecuaciones. Y aquí está. Entonces ya lo corro con la O de 45. Y estas son las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues que A está, a ver, déjenme ver si no la veo aquí. A
va a estar disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque se va a estar consumiendo, ¿no? Y B va a estar aumentando. Aquí CC, pues va a estar, se va a mantener constante a lo largo del reactor. Aquí, a diferencia del caso anterior, de los casos anteriores, de, ¿cómo se llama? De los reactores de concentración, perdón, de mezcla, o el reactor de tanque agitado, que son estos, esta, la funcionalidad de la concentración va a ser en términos del tiempo, ¿sí? Ahora, en los reactores de flujo tapón o de flujo, como es este caso, va a ser en función del volumen o la longitud. Sí, bueno, aquí está en términos de la longitud, ¿sí? Porque la concentración va a ser función de la posición y en el otro caso va a ser la concentración función del tiempo, ¿sale? Ahora, continuando, vamos a poner otro, les pongo el ejemplo de una reacción de descomposición en un microreactor. Tenemos en fase gas esta reacción, que es 2NOCl, que es A, lo represento como A, 2NO, más cloro, que da C, lo podemos representar como A, que da B más un medio de C. Si esto lo pasamos o dividimos por 2 y ya. Se lleva a cabo en un microreactor. La reacción es de segundo orden. La velocidad de reacción está dada por esta expresión. ¿Esta expresión de qué orden es? Entonces, esta reacción es de segundo orden. Se puede dejar en términos de flujos, porque es un reactor en flujo. Esta es la concentración inicial, que suponiendo comportamiento del gas ideal. ¿Por qué? Pues es la expresión más sencilla, ahora sí por así llamarlo, porque no utilizamos una ecuación, la pregunta es, ¿por qué no utilizamos una ecuación de Van der Waals, por ejemplo? Pues porque se complica esto, que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la ecuación más sencilla, más directa, ¿no? P entre RT, entonces CI es igual a CT es 0, FI entre FT, donde I puede ser A, B, C, que los componentes, ¿no? El flujo total es igual a la suma de los flujos parciales. Dibujar el perfil de los flujos molares de cada especie, FA, FB y FC, como una función del volumen del reactor. La constante de velocidad está dada por esta expresión, que esa expresión viene dada porque... Entonces, esta expresión viene de la ley de Arrhenius, donde E, la energía de activación, tiene aquí, aunque aquí no le puse unidades, pero sí es importante que le pongamos unidades, ¿no? Entonces, si tiene la ecuación diferencial dada por, es esta expresión. Esta es la del balance de masa en el reactor de flujo pistón. Entonces aquí, pues por la estequiometría, ¿no? RA es igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se está consumiendo. RB entre 1, que es el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué más? Porque se están produciendo. Además se tiene que RB es igual a menos RA de aquí y RC es igual a menos RDA. Aquí también hay que tener en cuenta lo del, eso no se los había dicho, pero también es importante la parte de el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Con respecto a quién hacemos el análisis, con respecto al reactivo limitante. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es el que limita la reacción. Si tenemos una reacción A más B que da C más D, ¿con respecto a quién la hacemos? Pues con respecto al reactivo limitante. ¿Quién es? Pues lo tendríamos que ver. Y eso también se ve en reactores homogéneos. Entonces, eh, como su nombre lo dice, así como las funciones de trayectoria, como su nombre lo dice, el reactivo limitante es el que limita la reacción. Acabándose el reactivo limitante, ¿qué pasa? Pues acabó la reacción y ya no hay más reacción. Hasta ahí llegó. Entonces, nada más para que se acuerden un poco, recuerden un poco, ¿no? Bueno, entonces, ya sustituyendo las expresiones de estas en la velocidad de reacción y todo esto, aquí tenemos un medio, ¿por qué? Por esto, ¿no? Que RC es igual a menos un medio de RA. ¿Sale? Entonces aquí es un medio. Entonces tenemos estas expresiones para A, B y C, que son las que se... Y aquí aquí se me pasó sí, porque aquí está consumiéndose.
debe estar con signo negativo, ¿eh? Aquí me faltó este signo negativo. Los otros sí son signos positivos. ¿Por qué? Porque se van a producir B y C. Entonces ya nada más sería menos K por CT0, que aquí al igual lo hubiera podido factorizar. Pero bueno, nada más aquí es para ponerlo en forma ilustrativa, que sea un poco más claro. X1, pues que también va a ser FA. Todo lo dejamos en términos de FA, que es X1, y ya se resuelven. Esta es la primera ecuación, que sería esta. La segunda ecuación, que sería esta. Y la tercera ecuación, que sería esta. ¿Sí? Las condiciones iniciales son FA0 igual a 22.6. O sea, nada más si se introduce FA, flujo molar. ¿Okay? Sí, debe ser flujo molar. Aquí la integración se lleva a cabo en el siguiente rango, de 0 a 0.0001. La función microrex, que es esta, define las ecuaciones diferenciales ordinarias y el código en MATLAB se da a continuación. Entonces aquí tenemos FA0, la R, que es la constante de los gases ideales, P0, T0, la energía de activación, CT0, utilizando la ecuación del gas ideal, BF, que va desde 0 hasta 1 por 10 a la menos 5, X0, es el valor inicial, esta es K, en función de la temperatura, les digo, esta viene de la ley de Arrhenius, y se resuelve el sistema de ecuaciones con matrices con la función O de 23S. Como mencioné, esta función es menos precisa que la O de 45. Pero esta, bueno, aquí también se hizo, a ver, vamos a ver nada más esto, que la O de 23 es cuando O de 23S es modificado de Rosenbrock de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ahorita lo voy a poner acá. No, o sea, al igual y también se puede resolver con O de 45, ¿eh? Sería cuestión de hacerlo. Entonces aquí ya lo tenemos, O de 23, la función BFX0, KTC, CT0. Aquí tenemos FA, FB y FC para graficarlo. Y aquí lo tenemos, que lo voy a correr, que está, la función de X de B, microrex. Entonces tenemos aquí es X1 FA, X2 FB, X3 FC, y aquí tenemos las ecuaciones. Lo mandamos llamar la función, lo corremos, valores finales, este es FA, FB y FC, y aquí está. Y otra vez, ¿no? Aquí es importante visualizar que otra vez, de manera similar, FA se va a estar consumiendo por la reacción A que da 2, B, que A que da B más un medio de C, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, entonces aquí FB se consume en mayor proporción que FC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿no? Estequiométricamente hablando. Y esto también hay que verlo así, ¿no? Por la estequiometría de la reacción y todo eso. ¿Sí? Ahora continuamos con el ejemplo. Este es el ejemplo que había visto anteriormente, que es el del libro de Smith para reacciones heterogéneas. Nada más que aquí lo resuelvo con la función O de 45 de las librerías de MATLAB. Entonces, un análisis de los datos de Kessel para la deshidrogenación en fase de vapor. No, que es un reactor homogéneo, pero bueno, del libro de Smith. Howen y Watson reportaron las reacciones, que son estas dos reacciones, las expresiones de la velocidad de reacción. Aquí tenemos las definiciones, presiones parciales de benceno, difenilo, trifenilo, hidrógeno y la temperatura, ¿no? Estas son las constantes de equilibrio para las reacciones en términos de presiones parciales. Aquí están las condiciones, una atmósfera en 1265 y 1400 grados Fahrenheit, tubo de 0.5 pulgadas y 3 pies de largo. Entonces, esto ya se había visto anteriormente. Aquí ya nada más se resuelve, lo resuelvo. Y aquí tenemos los valores de las constantes de equilibrio. Se deja en términos de las conversiones X1 y X2 para la reacción 1 y 2. Para la reacción 1 y 2, aquí está 1 y 2. Se deben utilizar las ecuaciones para calcular para diversos valores de BNF, que esto también lo podemos ver como la derivada de X con respecto a T. Pero bueno, el chiste es de que aquí estas expresiones las utilizo
como una función. Entonces 6.23 por 1 menos x1 menos x2, todo esto al cuadrado, menos un medio de x1 menos x2. Todas estas expresiones están aquí, estas dos expresiones. Entonces, a continuación se presenta el programa que manda a pedir la función antes descrita. Antes había hecho con el método de RU ejecuta de cuarto orden para sistemas. Entonces aquí ya nada más lo que hago es pues mandarla a llamar, ¿no? Entonces aquí tenemos TF 0.4 span, X0, options, también para la tolerancia o de 45, mando llamar la función esta, ret tx, y aquí está también, bueno, aquí ya nos va a arrojar x1 y x2, donde xt es igual a la sumatoria de la conversión en la reacción 1 y la conversión en la reacción 2. Yo aquí le puse tabla. Aquí también, no me acuerdo si lo puse, pero bueno, acá está, vamos a verlo en MATLAB. En MATLAB, ya de manera similar, aquí están las funciones para la reacción 1, para la reacción 2. Aquí tenemos y lo corremos. Entonces, aquí ya tenemos, les digo otra vez, aquí está lo de la o de 45, manda a llamar la función react y ya no resuelve. ¿Sí? Entonces aquí es xt. Aquí esto también sirve para escribir un archivo, ¿no? Aquí yo le puse ejemplo 47 porque es el ejemplo del libro de Smith de reactores. Pero esto también nos sirve para, no sé si ya les había dicho, pero nos sirve para generar un archivo acá en Excel. Y aunque yo sí le cambio aquí otro ejemplo, por ejemplo, ejemplo 1.18, pues nos lo va a generar en la misma carpeta. ¿Sí? Aquí ya nada más le puse datos teóricos que me genere esta hoja. B3, C3, D3, C3, F3, G3, H3, I3. Ahorita al igual y lo abro para que vean, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. X1, no, este es X total, que es la sumatoria, ¿no? Esta va a ser X1 y esta va a ser X2. Bueno, entonces, aquí les digo, lo dejé así, pero con el botón derecho, Open Outside MATLAB, y también ahí está, ¿no? Ahorita vamos a ver que datos teóricos, también si quiero le puedo cambiar. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver y les digo, se puede generar. Ahí están los valores B3, C3 y es todo esto que nos arrojó, pues son y aquí están datos teóricos. ¿Sí? Esto también es importante porque al igual y tanto pueden mandar de MATLAB a Excel como XLS Write como XLS Read. Puede leer de datos experimentales. También lo que me gusta de MATLAB, de que puede jalar datos experimentales para hacer las simulaciones y puede utilizar sus datos experimentales, ¿eh? Entonces, al igual esto puede servir en su proyecto, en algún proyecto de tesis o lo que sea, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Viendo la parte bondadosa o amigable de MATLAB, ¿no? ¿Sí? A ver. Continuamos. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales en bioreactores. Bueno, entonces aquí, si bien existen muchos modelos para la tasa de crecimiento de nuevas células, la expresión más comúnmente utilizada es la ecuación de Monod, dada por esta expresión, aunque también está la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Que en el libro de Levenspiel también ahí está un ejemplo donde se utiliza la ecuación de Michaelis-Menten para determinar las constantes, la constante de Michaelis-Menten. Pero bueno, donde RG es la tasa de crecimiento celular, gramos por decímetro cúbico. De un decímetro cúbico es un litro, ¿no? Decímetro cúbico es 10 por 10 por 10. Entonces es un litro. Segundo, esas son las unidades por lo regular, ¿no? Gramo o mol entre
volumen, tiempo, ¿no? Son las unidades de la velocidad de reacción cuando son reacciones homogéneas. ¿Sí? Bueno, esta es la concentración celular, gramos por decímetro cúbico. Mu denota la tasa de crecimiento específica, que no es mu la mu de la viscosidad, sino aquí se le da otra definición, dada por mu es igual a mu máxima por CS entre KS más S, donde mu es la tasa, mu máxima es la tasa máxima de reacción de crecimiento específico, KS es la constante de Monod, CS es la concentración de sustrato. ¿Sí? Una combinación de estas ecuaciones produce la ecuación de Monod para la tasa de crecimiento de células bacterianas, ¿no? Entonces esta se sustituye acá, tenemos CS por CC y ya formó un max entre KS por más K más S. Los coeficientes de rendimiento, que creo, espero y que estén familiarizados con esta ecuación, que ya la hayan visto en cursos de bioquímica o creo yo, ¿no? Pero bueno, los coeficientes de rendimiento se definen como YSS es igual a menos delta CS, delta CC entre delta CS. Y aquí tenemos todas estas definiciones, ¿no? Donde CP es la concentración del producto y los subíndices C, P y S representan la célula, el producto y el sustrato, ¿sí? Respectivamente. Ahora, para un sistema por lotes, el balance de masa celular da, les digo, es un balance de materia que se aplica. Por eso es importante que sepan o que recuerden esta parte de los balances de materia en su curso, bueno, en sus cursos de fenómenos de transporte, transferencia de calor y masa, en reactores, ¿sí? Porque se utiliza mucho. Bueno, donde RG menos RD denota la tasa neta de formación de células vivas, la tasa de consumo de sustrato, RSM, viene dada por esta expresión. El balance de masa sobre el sustrato produce DCS con respecto a T es igual a YS, S diagonal C menos RG menos M por CC, que sería esta expresión, ¿no? La tasa de formación de producto, RP, puede relacionarse con la tasa neta de consumo de sustrato menos RS mediante el siguiente balance cuando M es igual a 0, ¿no? Entonces ahí tenemos esta expresión, B de SP en DT es igual a RP por B. Esta expresión menos CRS por B. En el siguiente ejemplo se presenta un ejemplo de Levy-Yeo. Ya, ¿no? Entonces, ejemplo 1.19, crecimiento bacteriano en un reactor por lotes. La fermentación de glucosa etanol se llevará a cabo en un reactor discontinuo utilizando un organismo y se da la tasa de crecimiento celular RG, la tasa de consumo celular RD y la tasa de consumo de sustrato RSM. Se tienen aquí, entonces las tenemos, que son otra vez, no son ecuaciones acopladas. ¿Por qué? Porque esta tiene RC, aquí tiene CC, tiene CS, CC. Respectivamente, grafica las concentraciones de célula, sustrato y producto, las tasas RG, RD y RSM como funciones del tiempo. Entonces, vamos a verlo, ¿no? Entonces, datos, la concentración inicial es 1 gramo por decímetro cúbico. La concentración de sustrato, glucosa, es igual a 250 gramos por decímetro cúbico. Sepa aquí es esta constante, 93 gramos por decímetro cúbico. Esta YSS es 0.08 gramos sobre gramo, que es adimensional. Y ETS es esta, todos estos N iguales. Mu máxima es igual a 0.33 horas a la menos 1, la constante de Monod, la constante, que esta es la constante cinética, es una constante cinética. M es igual a 0.03 gramos por gramo hora. Entonces, aquí tenemos la buena sustitución de las ecuaciones de la velocidad de reacción y las ecuaciones de balance de masa, son las que se habían mostrado anteriormente. De las siguientes relaciones tenemos estas expresiones, ¿sí? DCC, DCS, y aquí tendríamos DSP, ¿no? Entonces aquí tenemos la función G-Ferm define el sistema de ecuaciones diferenciales en la función, la variable dependiente C está definida por C traspuesta es igual a CC, CS y CP. Entonces aquí tenemos la función. DC son los valores de entrada, los valores de salida, pues ya DC. Entonces aquí tenemos o definimos RD, KD por C1, RSM, MC1,
que es CC, C1, RG es máxima por 1 menos C3 entre CPS a la 0.52, que sería este, y luego C1, C por C1, C2, C1 es este CC, C2 es CS, entre KS más C2, que sería esta expresión, ¿no? Ahora, DC es igual a RG menos RD, que es la primera expresión, menos RG por YSS, que sería esta expresión, menos RSM, y luego YPS por RG, que sería esta expresión. Entonces, el archivo que contempla la función useherm llama la función gferm y la emplea la función incorporada OD45 para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. El valor inicial de C se establece en C0, 1, 250 y CP sería igual a 0. Entonces aquí está. Si no, nos vamos a MATLAB. En MATLAB aquí tenemos la función, los valores de entrada, las funciones, y aquí está, ¿no? Max son los valores, CPS, KS, KD, M, ISS, IPC, C0, que es el vector inicial, y TSPAM, y aquí generamos, o llamamos la O de 45, la GFERM, TSPAM, C0, MUMAX, CP es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces aquí está CS, CC, CS, CP, entonces aquí está 1, 2 y 3. Y aquí, esta no sé si les había dicho, pero bueno, este subplot, ahorita vamos a ver para qué nos sirve, ¿no? Figura 1, figura 2, lo corro, esto es lo que nos va a arrojar. Aquí están los valores, concentraciones iniciales, CSF, perdón, CSF y CPF, son las concentraciones finales, la velocidad de reacción final RGF, RSFM y RDF. Entonces, aquí lo que tenemos es en la figura 2. Para esto nos sirve voy a hacerlo así. El subplot. Entonces, aquí tenemos CC, que va incrementándose. Este es CS, que luego le he puesto de otro color para diferenciarlo, pero bueno, es lo de menos. Y C del producto. Esta es la del sustrato, ¿no? Que se va a ir consumiendo en función del tiempo, ¿sí? Y esta es la velocidad, esta es la expresión de la velocidad. Lo pongo acá, ¿no? En la figura 2 dibuja TRG, TRSM, TRD, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la velocidad de G, que va aumentando y va disminuyendo, va a ir disminuyendo. En las otras se tiene valores más grandes de RSM y RD, ¿sí? Entonces, les decía, en la parte de MATLAB, aquí, si no mal recuerdo, esta es para diagonal, perdón, para ponerlas paralelas así en la horizontal, pero también pueden ser en vertical. Si no mal recuerdo, aquí es 1, 1, que cambiaría aquí el 1, si no mal recuerdo. Pero bueno, esa nada más sería cosa de ver. Pero bueno, aquí están las gráficas, acá está el concentraciones finales, velocidades de reacción final. Las gráficas que se obtienen son las que se muestran a continuación, que aquí como que sean más presentables, ¿no? Pero bueno, CC va a ir incrementándose, disminuyendo, que al igual y también los hubiera podido poner en una sola. Ah, no, aquí los puse en dos, porque la escala es, aunque luego es importante ponerlos en la misma escala para que se vea, pero aquí como es muy, muy pequeño, aquí de 0 a 18, pues los tendríamos que ver aquí, ¿no? Casi no se vería muy, muy pequeño, aunque las horas son las mismas, se vería muy pequeño hasta por acá, ¿no? Entonces, y este es RG, RSM, las velocidades de reacción, ¿sí? Entonces, esto es lo que les digo que me hace falta, lo voy a tratar de hacer, a ver si de hoy para mañana, para meter el del segundo orden, ¿sí? Pero hasta aquí le dejamos
esto, ¿sí?